mi papá, mira papá, te tengo que decir algo. Me gustan no solo los chamos, sino los chamos también. Mi papá me dijo, usted está matando a alguien. Yo no. Usted está robando. No. Usted está haciéndole daño a alguien. No. Esa es su vida íntima. Usted hace con su vida íntima lo que usted quiera. Desarrollese. Sorprendentemente para mí fue muy grato, de verdad. Yo me sentí muy feliz. Qué hermoso. Pero comienza Palabra de Mujer. Isamari, yo te doy la bienvenida de una vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Carolina. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a este bonito espacio. No, siempre encantada de poder conversar contigo. Además, aprovechamos de invitar. Yo estoy transmitiendo por primera vez en TikTok. Y la verdad, yo no conozco mucho estas líderes, pero aquí vamos aprendiendo. Isamari, yo quiero entrar de una vez en materia. Ahorita, si ustedes me escuchan sí, medio engripada, pues sí. Estamos en un combate férreo, la gripe y yo. ¿Ves? Pero ¿sabes qué? Que la enfermedad, ahora en este caso la gripe, te doblega el cuerpo, pero la voluntad la doblegas tú, es tu decisión. Así es. Entonces yo le dije a esa gripe, mire, la voluntad la tengo yo. Aquí vamos, pero estamos en un combate realmente decisivo. Esto ha sido, el día de hoy ha sido increíble. Y desde temprano andamos en la calle porque estamos en campaña, todas y todos lo sabemos, estamos avanzando además en un conjunto de propuestas organizativas que nos permita construir de manera organizada la victoria, pero adicionalmente estamos insistiendo en que todas las fuerzas que nutren el chavismo, y en este caso que aman a la patria, porque no es solo que nutran al chavismo, sino que amen a la patria, se vengan con la candidatura que encarna la paz para nosotras y para nosotros, porque hemos hablado en otros momentos, Isamari, de nuestra historia. Se nos ha convocado de manera recurrente desde el amor a la patria. Y alguien dirá, ¿hasta cuándo ustedes, o sea, Corazón del Pueblo? Sí, en el 2012, anteriormente el comandante Chávez nos invitó también a amar a la patria y desde allí nos convocaba a ir con él a una revolución. Hoy día el presidente Maduro también nos invita desde el amor a la patria, y yo que estoy en este momento en Futuro, pues también en nuestro decálogo el primer principio es el amor. El amor al pueblo, el amor a la patria, pero es que es recurrente convocar desde el amor. Porque tú que estás en pareja y uno que va conociendo también desde distintas formas de amar el mundo, uno sabe que el amor se va transformando. Que el amor a la patria no es a la misma, o sea, esta patria que tenemos hoy día no es la misma patria del 2012. Claro. Tú tienes que ir otra vez a conocerla, tú tienes que adentrarte, a ver, ven acá, cómo se nutrió ese pueblo en la etapa más dura, que ya sentimos que la hemos superado, la etapa más dura de la guerra, por ejemplo. Hubo mucha gente que se fue del país y ahora regresó. No es el mismo pueblo. No podemos hablar de que somos el mismo pueblo de hace 10 años al que es hoy día. Es imposible, el nivel de madurez es distinto. Es distinto. Y no solo es distinto desde allí, sino también justamente desde la comprensión de las fuerzas que somos. Yo te invito a ti porque además sé que nos acompañamos desde distintas iniciativas para hacer valer nuestra Constitución y particularmente el derecho a un mundo sin discriminación. Así es. El domingo pasado fue lo que llamamos siempre, o se llama mal, digo yo mal y pronto, pero que es pronto la marcha del orgullo gay, como se le llama, pero que es la marcha de la diversidad sexual y del orgullo por pertenecer a la diversidad sexual. Ese es uno de los puntos que yo quisiera tratar contigo, y a mí siempre me gusta tratarlo desde la pedagogía que invita a romper algunas barreras y algunos miedos. Se ha reeditado ahora desde posturas bastante conservadoras, a mi juicio, el hecho de asociar la sexodiversidad a el combate al concepto de familia, por ejemplo, o la sexodiversidad como, pues, a ver, ¿cómo lo diríamos? Como el libertinaje, sí, ¿no? Sexual visto desde lo religioso, además, particularmente. Pero iniciemos esta conversación tú y yo desde qué es la sexodiversidad, cómo se concibe, en qué consiste la diversidad de género, porque tú y yo siempre hemos hablado cuál es la diferencia entre sexo, género y cuáles son justamente las distintas concepciones que se tienen dentro de la sexodiversidad. Gracias, Carolina.
Sí, sin duda, creo que esas posiciones conservadoras, además hago la salvedad, son posiciones conservadoras impuestas desde la narrativa, construidas en la narrativa de Donald Trump, por ejemplo, por allá en Estados Unidos, y que de manera muy desafortunada se repiten permanentemente en gente que creo que no investiga a profundidad para asumir estas posturas. Nosotros concebimos la diversidad sexual y de género como las distintas orientaciones sexuales que hay, es decir, la heterosexualidad, que es la que conocemos y se ha normalizado como en la sociedad, la homosexualidad, las lesbianas, las personas bisexuales, las personas pansexuales, pero además está la diversidad de género, que tiene que ver con la construcción y la identidad de cada persona, que no tiene que ver con orientación sexual, sino con cómo se identifica un ser humano. Es decir, si se identifica mujer o se identifica como hombre, si se expresa o no esa identidad, e incluso hoy hay una nueva tendencia, digamos, o un descubrimiento más profundo por esta libertad que tenemos ahora de expresarnos mucho más, de personas que se consideran queer o no binarias, es decir, que no quieren encajar en los cánones de belleza establecidos, en los cánones estéticos establecidos como femenino o masculino. Creo que es muy interesante el poder analizar los conceptos, pero yo siempre digo, a pesar de los conceptos y de estas etiquetas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, creo que es fundamental también desmontar las etiquetas que terminan segregándonos como sector y como comunidad. Creo que la diversidad sexual es la libertad de poder amar al otro desde el principio de la responsabilidad, de que sea acordado, de que sea correspondido y que evidentemente sea en el marco del respeto mutuo. Si a mí me gusta María y yo le gusto a María, no debería ser un problema para la sociedad porque es entre María y yo, no implica la sociedad. En el marco del respeto, de las buenas costumbres que uno llama, pero además las buenas costumbres son una construcción social. Sí. Como tus costumbres seguramente, no siendo de la región capitalina, digamos, no es la misma de una cojedeña. Entonces tienen una construcción social que también hay que, debatir y construir permanentemente. ¿Cómo has afrontado tú esos desafíos? Porque yo veía en la marcha, hubo alguien... Yo vi varias fotos, ¿no? Y me causó, te voy a confesar que me causó risa. Yo vi a alguien que decía, soy heteroaliada, ¿no? Y yo decía, ¿por qué tú tienes que ir declarando por ahí que eres heteroaliada? O sea, métete en la marcha, disfrútalo, lucha contra la discriminación. Claro. Y ya, o sea, tú no tienes por qué estarle dando explicaciones. Claro, esto lo dice la Carolis de esta edad y tal. Yo no tengo que irle dando explicaciones a todo el mundo de cuál es mi sexualidad. Más bien, justamente, es el ir sumándonos todos y todas a una vida libre de discriminación. Así es. Pero, ¿cómo fue tu lucha, Isamari? ¿Cuándo te descubriste tú integrante de la comunidad sexodiversa? ¿Cómo fue ese proceso de aceptación? O sea, que es algo que a mí realmente me llama la atención porque sé que cada quien tiene su tránsito. Claro. Hay quienes no han asumido su sexodiversidad, hay quienes por miedo no lo hacen, por distintas razones. ¿Cómo fue en el caso de Isamari ese descubrimiento? Mira, yo tengo memoria desde que estoy en preescolar. Quizás no conciencia de ser parte de una comunidad sexodiversa, pero yo siempre en el momento en el que yo le dije a mi mamá y a mi papá que me gustaban ambos sexos, yo se los dije así. Yo recuerdo en preescolar ver a la niña linda y al niño lindo, y no desde esta mente quizás que la gente ya adulta tergiversa y hipersexualiza, sino desde la inocencia de un niño que reconoce la belleza de otro niño. Y yo recuerdo, ese es como mi primer recuerdo de reconocer que a mí no me gustaba lo que la sociedad imponía. Yo recuerdo que a uno de chiquito, y sobre todo en una región llanera tan machista, a mí me decían, mira, el noviecito, me preguntaban. Y yo siempre me cuestionaba en mi cabeza el noviecito, pero ¿por qué la noviecita? No sé, a mí me parecen lindas las niñas. Luego, a los 13, 14 años, en ese proceso de autorreconocimiento, de descubrir, yo entendí que me gustaban ambos sexos, pero tuve, un choque muy complejo en el liceo, recuerdo, porque veía cómo discriminaban a mis compañeros que eran abiertamente homosexuales. A la niña que parecía un poquito masculina, un poquito lesbiana, la discriminaban por completo, y yo mantuve, esto guardado hasta que cumplí 15 años. ¿Te dio miedo? Claro, me dio muchísimo miedo ver cómo discriminaban a mis compañeros, a mis compañeras, ver cómo su mamá, su papá eran golpeados por su mamá, su papá, eran castigados en la casa.
Tengo un amigo que hoy es activista por los derechos de la comunidad, pero además es activista por los derechos de las personas con VIH. Y yo recuerdo que a él lo castigaba muchísimo, lo golpeaba muchísimo. Yo decía, hey, yo no quiero que esto me pase. Y yo decidí no contarle a mi mamá y a mi papá. Mis amigos sí lo sabían. Y entre mis amigos pues no había ninguna novedad. Porque yo no fue como que, bueno, me tienes que aceptar o respetar. Yo soy así y ya. A mí me gusta esto y no tengo por qué explicártelo. Eso no incide en mi personalidad o digamos no incide en mis capacidades. Siempre fue como mi criterio, como mi método de defensa. Luego a los 15 años... recuerdo que fui a donde mi papá es un señor bastante mayor, mi papá tiene hoy 82 años y con 15 años fui a donde mi papá además fue de aquello que uno conoció como la DC. Ok. O sea, llanero también. Llanero, una cabeza bastante conservadora y yo le dije a mi papá, pero sorprendentemente cuando le conté a mi papá, mira papá, te tengo que decir algo, me gustan no solo los chamos, sino los chamos también. Mi papá me dijo, ¿usted está matando a alguien? Yo no. ¿Usted está robando? No. ¿Usted está haciéndole daño a alguien? No. Esa es su vida íntima, usted hace con su vida íntima lo que usted quiera. Desarrollese, haga. Sorprendentemente para mí fue muy grato, de verdad. Yo me sentí muy feliz. Qué hermoso. Pero la diferencia con mi mamá no fue así. O sea, mi mamá de una vez, no puede ser, eso es una etapa, eso está mal. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y yo, mamá, yo igual voy a estudiar, igual voy a trabajar, igual tengo sueños. Y mi intimidad no debería incidir en eso. O sea, no debería ser condicionada mi vida profesional, laboral, mis sueños en general, por mi intimidad o por mis preferencias sexuales, quizás. Y bueno, fue como todo un debate con mi mamá hasta 10 años después de los 15, hasta los 25 años. Wow. Estuvimos en ese debate permanentemente, hasta que un día la invité a mi casa y le dije, mamá, ven acá, ve cómo vivo yo con mis 2 hijos, con mi pareja. Ve cómo es que nosotros compartimos, ve cuáles son mis principios. ¿Tú tienes Quédate. cuántos años, Isamari? Yo 28. 28 años. O sea, eso fue hace poquito. Eso fue hace poco. Es que por eso estoy diciendo, para quienes no la conozcan, Isamari tiene 28 años, es madre Así de es. 2 hijos, ¿sí? De una niña bellísima que siempre está con ella y un niño, ¿es así? Y entonces estamos hablando de una mujer profesional, de una mujer, digo, para las madres que también estén en esta situación quizás, y para los jóvenes que estén atravesando también estos desafíos. Y Samarito, tú invitaste a tu mamá, a ver, continúanos ese cuento. Tú invitaste a tu mamá a tu casa para que viera que estabas Claro, porque con tu familia. ¿qué es lo que la sociedad dice? La sociedad dice que nosotros le vamos a dar mal ejemplo a los niños. La sociedad cree que el hecho de que a mí me guste una mujer o me guste un hombre implica ya hipersexualización, implica libertinaje, implica romper con lo que se supone que está normal dentro de los estándares de comportamiento. Particularmente yo soy, digamos, un poquito conservadora con referente a eso. O sea, a mí no me gusta demostraciones excesivas de afecto en la calle, creo que no son necesarias para ningún tipo de pareja en general, pero tampoco puedo juzgar a quien sí decide hacerlo, eso es algo muy individual. Sin embargo, invité a mi mamá a la casa, le dije, quédate un mes, ven, quédate aquí conmigo. Y en ese mes fue todos los días pedagógicamente explicándole, mira mamá, el hecho de que a mí no me guste una mujer no significa, o un hombre, no significa que mis hijos tengan que verme a mí en una intimidad sexual, porque eso es mío. Mis hijos tienen que crecer. Otro tabú que rompimos ahí en la casa con mi mamá fue que ella pensaba que el hecho de que yo fuese sexodiversa implica que yo ya le tengo que enseñar a mis hijos a ser sexodiversa. Y le dije, no, porque es que a mí nadie me lo enseñó. Desde que yo tengo uso de razón, yo soy así. O sea, yo espero que mis hijos crezcan y tengan una sexualidad libre, se desarrollen, se autorreconozcan y ellos serán lo que quieran ser cuando estén grandes. ¿Qué se van a encontrar? Una madre que los va a respetar, los va a guiar, los va a apoyar permanentemente, sea cual sea su orientación sexual. O sea, mi mamá fue como derrumbando. Eso no quiere decir que después de ese mes no hubo todavía como... Claro, algunas resistencias. Algunas resistencias, pero evidentemente sirvió que ella viera desde sus propios ojos, desde su propia vivencia, cómo es una familia diversa. Mi pareja es un chico trans y mis hijos, pues evidentemente mi niña de 11 años, mi niño de 3 años, y convivimos como una familia normal, con normas, con reglas, con principios de responsabilidad, de corresponsabilidad en el hogar,
con el principio fundamental de que usted tiene que estudiar, tiene que cumplir con sus responsabilidades, como cualquier familia, como cualquier madre, cualquier padre que cría a sus hijos y que quiere que sus hijos estudien, crezcan, sueñen y sean maravillosos, evidentemente. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, ya por acá nos van a hacer señas. Yo sé que David busca las canciones y como ya tú pasaste tu selección musical, vamos a escuchar la primera canción de hoy. Y ya volvemos por acá por Palabra de Mujer. Y ya estamos de vuelta por acá en Palabra de Mujer por Venezuela News Radio 104.9 FM. Conversamos con Isamari Matute, integrante de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y además conocíamos de cómo fue ese primer abordaje a tu propia sexualidad y cómo entonces, con valentía, porque es un ejercicio de gran valentía, primero transmitirlo a la familia. Ahora, ¿cómo te hiciste activista por los derechos de la comunidad sexodiversa? Porque hay mucha gente que puede estar dentro de la comunidad sexodiversa, pero está ejerciendo la política desde otros espacios. ¿Por qué decidirse a luchar por los derechos de la comunidad? Tenía un grupo de amigos en Cojedes que eran artistas, maquilladores, estilistas, modelos, que permanentemente cada vez que nosotros salíamos a compartir un espacio siempre había una discriminación, siempre. Cuando no era violencia verbal, era física, y yo decía, esto no puede pasar. O sea, esto a mí yo no me siento cómoda en una sociedad donde esto siga pasando. Y bueno, conocí a la juventud del partido, pero conocí precisamente por mis amigos, compañeros que hacían política en la juventud del partido en Cojedes. No existía oficialmente la Comisión de la Diversidad, pero había un movimiento organizado y me fui acercando a los compañeros. Evidentemente, digamos que los iguales nos atraemos, y bueno, me fui formando con los compañeros, fuimos organizando actividades, talleres, charlas, formaciones, sobre todo para captar a los compañeros que por alguna razón no habían terminado de estudiar, y los ayudábamos a ingresar al estudio a través del INSE, a través de las misiones. Digamos que ese fue como el primer enfoque de trabajo dentro del activismo por la diversidad, fue ayudar a quienes no habían terminado de estudiar, a quienes no habían ingresado a la universidad, a quienes tenían algún problema de salud, a quienes vivían con VIH y no habían ido al médico, no habían ido evidentemente a atenderse por miedo, porque pueblo chiquito, infierno grande, dice uno, y bueno, Cojedes había una sola sanidad en San Carlos y todo el mundo iba allí, pero todo el que iba, evidentemente, la enfermera, la trabajadora, no sé qué, se daban cuenta y se armaba el chisme y todo el pueblo se enteraba. Entonces era como ayudar a preservar el cuidado y digamos ese principio de protección de la identidad de los pacientes, y bueno, acompañarlos en ese proceso de autorreconocimiento y de conciencia propia del cuidado, porque vivir con VIH no es una cosa que mata a la gente. Eso ya creo que es un tabú que se ha venido derrumbando de manera muy eficiente, porque hay muchos procesos. Yo siempre digo, mata más rápido la diabetes que el VIH. Pero bueno, eso fue como el primer proceso de militancia ahí. Y luego en la universidad me incorporé en el movimiento estudiantil también, el movimiento estudiantil COEA, y fue como de la par, ir avanzando en la militancia con el tema de la diversidad y en la militancia política universitaria. Fue como donde empecé. Y ya hoy día estás en la Dirección Nacional de la Juventud del partido y en una comisión que además, aunque esté en futuro, pues yo estoy allí apoyando siempre, porque pues es una lucha por, tal cual como tú dices, por el derecho a una vida libre de discriminación. Así es. Y es todo tipo de discriminación. La discriminación a las personas por su origen de clase, porque hay gente que discrimina por su origen de clase, claro, por su orientación sexual, desde la religión. También hay discriminación por el hecho de la discriminación racial, que es tan compleja también y que se sigue viviendo. Yo tengo unas amigas que dicen que en este país no hay racismo. Ay, mi alma. Exacto. Y yo, claro, todas son rubias. Naturales, ¿no? No he andado en una moto y que te paren a la derecha porque tienes la tez más morenita. Exacto. Siempre damos ese debate en serio, y ellas lo dan desde sus certezas, desde sus verdades, ¿no? Y ellas no son mujeres que discriminen, pero les cuesta explorar una sociedad donde consideren que hay racismo. Y de igual manera, yo te hablaba de esa nueva ola conservadora que ha venido avanzando también en la juventud, Isamari, sí, que dice que justamente desde la promoción de los derechos de la comunidad sexodiversa se atacan las bases fundamentales de la sociedad y particularmente de la familia, ¿no? Ya tú hablabas hace un rato de que pues es una familia,
No hay, o sea, no hay una forma de vivir distinta a la que te establezca tu propia ética como ser humano. Así es. ¿No? Y pues eso, pero yo veo que hay un movimiento muy fuerte, incluso a nivel mundial, que busca atacar a la sexodiversidad como una desviación, además, del ser humano. Y a propósito de lo que ocurrió ahorita en Francia, que se desplazó a la ultraderecha, que es parte de ese movimiento fascista que va atacando a la comunidad sexodiversa con respecto a lo que sería la sociedad ideal que ellos ven. Te pregunto, ¿por qué la comunidad sexodiversa debería votar por el presidente Maduro? Por dos razones fundamentales. Uno, desde la llegada del comandante Chávez nosotros logramos avanzar en derechos fundamentales como que no se nos viese como no ciudadanos. Y a esto me refiero con la ley de vagos y maleantes. Y quizás a la gente le parece trillado decirlo, pero es necesario recordar, si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y la ley de vagos y maleantes veía a la diversidad como criminales. Criminalizaba, no eran ciudadanos bien vistos, quizás en el ejercicio propio de la dinámica social, y yo creo que esa es la primera razón. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de acceder a la educación, a la salud, a distintos espacios. Evidentemente hay discriminación también en estos espacios, pero no es una política de gobierno. Es un tema de conciencia individual de los seres humanos, de los servidores públicos que están en distintos espacios de la sociedad. Y en segundo lugar, porque el presidente Maduro siempre, permanentemente nos llama al debate. Y hoy creo que una de sus consignas fundamentales es el cambio y las transformaciones. El presidente Nicolás Maduro sabe y reconoce que son necesarios los cambios y las transformaciones, tal como lo reconoció Chávez en su momento. Y así como Chávez se declaró un presidente feminista, un presidente que apuesta a la igualdad, el presidente Nicolás Maduro también apuesta a la igualdad, apuesta a las oportunidades, y no de gratis nos ha incorporado permanentemente en todos los procesos sociales como sector y como comunidad. Pero además porque creo que es el que ha garantizado la paz indistintamente de nuestra comunidad sexodiversa. Hoy vivir en paz es una sensación que en el 2017 no teníamos certeza, porque había un sector de la sociedad y de la política venezolana que intentaba, que quemó personas por su color de piel, pero que estoy segura de que si llegan al gobierno también van a perseguir, porque son una sociedad conservadora, son esa misma ultraderecha que se ubica en Estados Unidos, que se ubica en Europa, y que definitivamente no están de acuerdo con la persecución y con los derechos de la comunidad afro, de la comunidad sexodiversa, de las mujeres. Veíamos recientemente un audio del candidato Edmundo González que decía, bueno, tenemos que darle porcentaje a las mujeres solo porque tengan aquello. Tenemos que darle porcentaje también a los negros. Y lo decía de manera despectiva, discriminante. Y decía también una palabra que no me voy a atrever a mencionar en este espacio por respeto, pero nos llamaba de manera despectiva a la sexodiversidad. Y el presidente Nicolás Maduro jamás ha hecho eso. El presidente Nicolás Maduro apuesta al debate, apuesta a la transformación de la sociedad, porque además reconoce que hoy nuestra sociedad venezolana no es la misma de hace 10 años, de hace 20 años. Reconoce que hace falta avanzar en derechos, y precisamente eso es lo que él está buscando. En el plan de las 7 transformaciones, por ejemplo, nosotros nos vemos reflejados en la construcción de una sociedad que se reconozca internacionalmente, pero además una sociedad que reconozca derechos fundamentales para todo el mundo sin discriminación. Y creo que el cumplimiento de la Constitución es fundamental. El preámbulo de la Constitución establece principios y valores que a mí me parecen maravillosos estudiarlos a profundidad. Bellísimo que es maravilloso porque además menciona palabras más, palabras menos, valores y principios desde nuestros ancestros, basados en el ideal del libertador Simón Bolívar, en el principio de solidaridad, complementariedad, igualdad, no discriminación, sin discriminación ni subordinación alguna. Pero además establece en uno de sus artículos el libre desenvolvimiento de la personalidad. Sí. Y establece en un artículo maravilloso que lo usamos en el 2017, que la soberanía reside interferiblemente en el pueblo. Y yo soy de las que cree que nosotros estando... Hay gente que me pregunta, ¿por qué haces política si no hay matrimonio civil igualitario? Porque soy de las que cree en esa Constitución y de las que cree que solo estando dentro de los espacios de toma de decisión, dentro de los espacios donde podemos incidir en el debate, es que podemos transformar. Ayer no quedándome sentada en la casa quejándome solamente. Yo ayer lo conversaba con una gran compañera dirigente del Estado Carabobo. Estábamos en la Marcha del Valle, Coche.
Y de alguna manera ella me preguntó qué hacía yo en la política. O sea, si ya yo no tenía... Porque una señora se me acercó y me dijo, ¿dónde estás ahorita? ¿Qué cargo tienes? Y le dije, no, ninguno. ¿No? Estoy acá en futuro, estoy acá en futuro, estoy activando. Haciendo política. Le digo que me encanta. Ajá, pero ¿dónde estás? Y le digo, te estoy diciendo, o sea, estoy en futuro. O estoy pues en la calle, estoy... Entonces, la política, más allá del cargo, y el hecho de participar en la política es justamente el buscar transformar espacios. Angela Davis decía que era transformar aquello con lo que no estás de acuerdo. Así es. O sea, que en lugar de conformarte con que otros decidan. Con que otros decidan es participar. ¿Que es fácil? No es fácil. No, para nada. No es fácil, que a veces te provoca pues voltear y tirar la toalla y después uno no sé de dónde saca fuerza otra vez. Exacto, o lanzar la silla. Pues uno otra vez saca fuerza y vamos otra vez. Porque hay condiciones, yo siento que hay condiciones para dar el debate. Nadie nos dijo que iba a ser sencillo esto. O sea, quien piense que entrar en la política, impulsar una bandera, vamos, y que esa bandera permanece en el tiempo, o sea, el hecho de que tú logres... Se transforma. Exacto, que tú logres, no sé, en este caso el derecho a la identidad de la comunidad sexodiversa. Tú me dices, está en el código, pero no se ha materializado. Claro. Ajá, entonces cuando se lanzaron cohetones porque llegó al código, ajá, pero todavía falta otro empujón. Y hay que seguir luchando porque además es una tarea permanente. Es una tarea que nos lleva a nosotros y a nosotras a estarnos repensando en el ejercicio de la política. Y no es sencillo. Pero además también tiene que ver con el debate profundo de la conciencia. Siempre hay gente que nos dice, no es el momento. Eso es un cliché permanente para todas las banderas que pueden generar quizás incomodidad en algún sector de la sociedad, como el aborto, como el matrimonio civil, como la identidad. Pero yo siempre desmonto ese cliché facilito. Nosotros nos hemos ido a debatir desde la Comisión de la Juventud Sexodiversa con gente en todas las comunidades. Por ejemplo, en Carabobo tuvimos una experiencia bien bonita. Los muchachos hacen jornadas multicolores y las jornadas multicolores, salud integral, atención con nutrición, con todas las políticas de protección del Estado venezolano para la comunidad sexodiversa, pero también se ofrecen para la comunidad del Ponticírculo donde va la jornada, y hacemos un taller. Y en ese taller están las abuelas, las tías, las señoras, los niños, y empezamos a debatir. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que porque a su hijo le guste un hombre tiene que ser golpeado? La señora dice no. ¿Usted cree que porque a su hijo le guste un hombre no tiene derecho a ir a estudiar sin discriminación? No. Hay un dicho terrible. Por supuesto que no. Malandro, pero que no me salga, ¿no? Ajá. Es horrible. M asterisco. O sea, prefieres un hijo delincuente a un hijo. Pero eso ya la gente no lo piensa tanto. Cuando uno va a debatir en la profundidad de verdad de las bases de nuestro pueblo tiene mucha conciencia de que eso eran creencias que a alguien le impusieron y que realmente no corresponden a nuestra forma como sociedad. Cuando nosotros hablamos de la familia tradicional, ¿qué es la familia tradicional realmente? La impuesta por el sistema europeo hegemónico capitalista que nos intentó colonizar de alguna manera y que creo que nos ha colonizado, pero sobre todo en la mente. Mamá, papá, niños en pijama. Mamá, papá, niños debajo de un arbolito. Y yo te creo lo del arbolito por allá en los Andes que crecen, pero no es toda la sociedad. Cuando nosotros vemos y vamos a un barrio, en cualquier barrio de cualquier pueblo de Venezuela, tú vas y la familia es mamá, papá, tío, primo, la esposa, la ex esposa, el cuñado, el vecino, el abuelo que la familia se le murió o que se le fue, y ese abuelo lo adoptamos en la familia. Entonces creo que esa construcción es necesaria, ese debate es necesario, pero además no es el cliché de no es el momento. Es mentira. Siempre es el momento. Es mentira, porque cuando nosotros hablamos, lo que sí creo es que evidentemente hay un sector de la política que no está claro de lo que hoy se debate y de cómo vive nuestra sociedad, sin duda, y hay un sector de la política que tiene miedo a dar el paso. Pero yo estoy segura que nosotros damos el paso con cualquier política pública que tenga que ver en materia de persecución de derechos humanos. Estoy segura de que nuestro pueblo no va a reaccionar de manera terrible. O sea que el primer ejercicio pedagógico es hacia la propia vanguardia. Por supuesto. Para que nos ayude a ensanchar lo estrecho en esas materias. Pero bueno, con ese comentario vamos a ir a la segunda pausa musical, porque ya por allá te estaban tocando el vidrio, ¿viste? Yo escuché a David haciendo señas, así que ya vamos a otra canción seleccionada por Isamari y ya volvemos. Y estamos de vuelta por acá por Palabra de Mujer en Venezuela News Radio, y ahora transmitiendo
por el Instagram, estaba en TikTok. Pero les adelanto a quienes se están conectando en la comunidad en Instagram a través de @caroligelena que estoy con Isamari Matute, que es nuestra invitada el día de hoy. Isamari, hablábamos justamente de que no es el momento para algunos debates, de que se nos indica que cuando uno toca temas incómodos, inmediatamente te dicen mejor esperar después de las elecciones, de la elección que sea, así sea la del Consejo Comunal, ¿no? Pero nosotras hemos venido desmontando que hay debates y las conversaciones incómodas siempre dan paso a mejores formas de convivencia. Así es. ¿Sabes? Por lo tanto, hay que aprender a llevar esas conversaciones con mucha cabeza fría, pero también con la claridad en el horizonte de la sociedad que queremos. Además con coherencia necesaria. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves en el horizonte de la lucha de la comunidad sexodiversa en nuestro país? Creo que el principal desafío es contrarrestar y combatir el hegemón comunicacional, que es el que impone de algún modo la narrativa. Hoy te decía hace un ratico, hay una narrativa estadounidense impuesta desde quienes operan junto con Donald Trump sobre que la diversidad tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento de pedofilia. Ajá. Y nosotros, por lo menos eso yo lo desmonto rapidito. O sea, ¿la pedofilia es una orientación sexual? La pedofilia no es una orientación sexual, es una enfermedad psiquiátrica, psicológica, pero de paso, como comunidad sexodiversa, permanentemente luchamos contra la pedofilia, porque, para quienes no lo saben, anteriormente, hoy todavía hay muy pocos casos, afortunadamente muy pocos, pero siguen habiendo, pero antes existían las violaciones correctivas, que era para que una mujer lesbiana aprendiera a ser mujer. ¿Y quiénes eran los que hacían eso? A una niña de 12, 13, 14, 15 años. Era un hombre adulto y precisamente la comunidad sexodiversa también ha sido víctima de pedofilia y nosotros no estamos de acuerdo y lo rechazamos rotundamente porque sabemos que eso, además de ser un delito, es una aberración que atenta contra la vida de una infancia libre, bonita, como debe ser. Y esa narrativa creo que es la principal desafío que nosotros debemos combatir. Esas narrativas que pretenden imponer un hegemón comunicacional en contra nuestro y esa narrativa en contra de la familia. Nosotros creemos en la familia. Si por algo luchamos en el matrimonio y la protección de la familia es porque creemos que nuestras familias también deben ser reconocidas y respetadas. Creemos en la familia que desarrolla valores, que desarrolla principios, pero además desarrolla el futuro de nuestro país, evidentemente. ¿Manejan alguna estadística ustedes como movimiento acá en nuestro país o a nivel poblacional, a nivel mundial? O sea, ¿qué porcentaje de la población se ha manifestado o integra la comunidad sexodiversa? Se dice internacionalmente que por lo menos el 6% de todas las poblaciones en cada país son sexodiversos. Nosotros sacábamos... ¿estamos hablando de cuánto? Sacábamos cuenta en estos días por razones electorales y la cuenta daba más o menos entre 1 a 4 millones, dependiendo del porcentaje que apliquemos, pero entre 1 a 4 millones de venezolanos pudiesen ser sexodiversos. Esa estadística no la tenemos precisa porque, bueno, no hemos tenido, digamos, un censo, un registro formal que nos permita saber cuántos somos. Pero sin duda la marcha del domingo es evidencia de que no somos una minoría, que solo 25.000 personas vinieran a marchar. Somos las que hemos salido del closet, evidentemente, y las que tuvimos capacidad de movilización para venir ese día. Pero asimismo hay marchas siempre multitudinarias en todos los estados y además hay una población silente que no sale del closet, digamos, por miedo o que simplemente no quiere expresar su sexualidad, porque además implica un gran reto en la sociedad. Claro. Que el hecho de que para buscar trabajo te tenga que juzgar por si te gusta algo o no, cuando a la sociedad heterosexual heteronormativa nadie le pregunta, mira, Carolis, vas a tener un trabajo, ¿qué te gusta a ti? O sea, eso no se lo preguntan a la sociedad heterosexual, pero generalmente a quien ve a una mujer muy masculina o a un hombre afeminado se lo pregunta. Entonces, es como ese debate permanente que nosotros hemos venido dando. Ese también es un desafío, Isamari. Por supuesto. El desafío creo que se centra en la conciencia de los venezolanos y las venezolanas, sin duda alguna. En la transformación de la conciencia para comprender este proceso, pero además para entender que desde las bases del respeto, desde el amor y desde la solidaridad, nosotros podemos construir una sociedad que se encuentre, porque de paso en el tema religioso, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros de la sexodiversidad que son evangélicos, que son cristianos, que van a una iglesia los domingos, que creen en religiones yorubas, ancestrales, o que simplemente son ateos. Hay diversidad
dentro de nuestra comunidad sexodiversa que cree en distintas religiones. Hay distintas perspectivas de la sexodiversidad desde las distintas religiones que también Por se supuesto. practican, de las religiones y cultos pues que se practican. Hay en nuestro religiones país. que no tienen ninguna novedad, o sea, hay religiones que respetan y reconocen a la diversidad en el marco, por supuesto, del principio de los respetos necesarios y de los principios necesarios como valores éticos nuestros como sociedad. Pero también hay religiones que dicen, yo escuchaba recientemente una entrevista del Papa que decía, usted no tiene por qué juzgar a una persona sexodiversa. Si es Dios el que lo va a juzgar, pues es Dios el que lo va a juzgar, nosotros no. Nosotros debemos acompañar y resguardar con amor a alguien que está sufriendo discriminación. Pero eso es un cambio total de perspectiva. Por ¿no? supuesto, además Porque el Papa históricamente ha sido aprobó la postura de la en las Iglesia. iglesias la bendición a las familias, a las parejas. Él decía, pero si ellos dicen que se aman y ellos sienten amor en su corazón, ¿quiénes somos nosotros para no bendecir y acompañar ese amor y esa familia? Será Dios quien lo juzgue si lo tiene que juzgar. De hecho, su posición como digamos, principal autoridad de la iglesia hoy en día, pero además me parece una posición bien interesante porque derrumba prejuicios precisamente de quienes han querido. Yo siempre creo que la iglesia ha sido la mejor herramienta para el capitalismo controlar a las sociedades, y no Dios como deidad y como creencia espiritual, sino la iglesia como estructura económica y política. ¿Cuál otro muro tú consideras que se tiene que derribar en esta lucha aquí en el país? Creo que el muro de la desinformación. Tú decías que el primer ejercicio pedagógico es hacia la vanguardia política en general. Ni siquiera tiene que ver con ideología, sino la vanguardia política en general. Tiene que ver con la desinformación y con la ignorancia de procesos. A veces se juzga a la comunidad sexodiversa sin conocerla. A veces se cree en estas matrices de opinión y estas matrices impuestas desde un hegemón comunicacional. Pero cuando yo recuerdo cuando fui constituyente, Carolis, que alguien me dijo, pero ahora eres constituyente, no puedes demostrar amor públicamente, no puedes ir a la asamblea, al Palacio Federal Legislativo con tu pareja, no te vayas a agarrar de mano, eso tiene que quedar privado. Yo decía, pero ¿por qué? Si es mi vida y yo no le he dicho a usted que oculte a su esposo, porque yo tengo que ocultar a mi pareja. Entonces creo que desmontar en el ejercicio permanente. Hoy quienes me conocen saben perfectamente que a mí me gustan ambos sexos, pero no me juzgan por ello. O por lo menos creo yo que no lo hacen. Pero no se me, digamos que profesionalmente, políticamente, no es eso el valor que se me da. ¿Tú te has sentido discriminada en algún momento, Isabel? Sí, por supuesto. Sí. Ese ejemplo de cuando me dijeron que no podía, eso es un acto de discriminación. Pero además también me pasa permanentemente de manera muy lamentable con mis hijos. Cuando voy a la escuela y mi pareja es un chico trans y yo digo, mira, la persona autorizada para retirar a mis hijos en la escuela, porque evidentemente es quien me apoya y me acompaña en la crianza de mis hijos, es esta persona. La maestra como que, bueno, pero siempre hay como un proceso y lamentablemente hace poco tuvimos una situación bien compleja con una maestra y la razón de su nivel de hostilidad hacia nosotros era que la señora era cristiana y no estaba de acuerdo con mi forma de familia. Y desde comentarios como que los niños tienen que saber que cosas son de niños y qué cosas son de niñas. Y yo, señora, los juguetes y los colores no tienen género. Claro. Los niños se desarrollan libremente, o sea, dejemos de imponer cosas cuadradísimas así. O aquello de que ella es mi prima, ella es mi tía. Sí. ¿Sabes? O sea que entonces pueden dejar retirar al niño o a la niña por la tía. Sí, y yo abiertamente jamás lo he... Porque hay que esconderse. Yo nunca lo he ocultado. De hecho, mi mamá me decía... recuerdo que mi mamá era muy hostil con eso, o sea, se negaba mucho y evidentemente la comprendí siempre porque es una señora que nació en el campo, estuvo con una crianza muy conservadora y yo le decía, mamá, que a ti no te guste no significa que yo no lo voy a hacer, porque esa es mi sexualidad, es mi identidad y bueno, lamentablemente nos iremos a llevar mal un rato, pero yo no voy a dejar de ser quien soy. ¿Cuáles son tus referentes? O sea, ¿qué referentes, a cuáles mujeres admiras? Primero se me olvidó el nombre, perdón. La primera mujer trans negra que nos acompañó, digamos que fue la que impulsó los disturbios de Stonewall hace más de 50 años. No recuerdo el nombre en este momento, pero para mí es un referente porque primero no es el referente que el capitalismo te impone de chicas trans o de hegemónico, sino que fue una mujer racializada, una mujer que por pobre, por negra y por trans
fue discriminada y levantó la voz, para mí es un referente fundamental porque no solo defendió a la comunidad sexodiversa, sino que hizo ejercicio. Ella tenía casas de abrigo en su propia casa, hizo fundaciones, creó casas de abrigo para acompañar y proteger y para brindar herramientas a la sexodiversidad. En Venezuela, sin duda, una muy reciente, que es nuestra hermana Ronnie Ortega, para mí es un referente hermoso, porque además rompió con estándares de lo que se supone debes tú luchar. Ella no solo luchó por la diversidad, ella fue diputada de uno de los circuitos más grandes del estado de Aragua y hacía trabajo social en la comunidad, y para mí eso es un referente fundamental. Pero además otras mujeres, como Argelia Laya, que quizás no era sexodiversa, pero para nosotros como comunidad representó ese impulso de la mujer afro. Además, evidentemente mis referentes son muy ligados a cómo yo me identifico, evidentemente. Yo me considero como mujer de cumpleaños. Mujer negra, yo siempre he dicho, yo soy mujer negra, pobre, y no puedo decir la otra palabra porque estamos en este horario, pero diversa, pues. Mañana cumpleaños Argelia. Mañana cumpleaños Argelia, precisamente. Y creo que Francisco de Miranda. Hay cartas históricas que dicen que, bueno, Francisco de Miranda tenía su diversidad, o mejor dicho, su sexualidad de manera libre. Ejercía su sexualidad de manera libre. Yo no sé, no lo puedo confirmar porque no soy historiadora, me encantaría investigarlo en algún momento. Me voy a preguntar a algunos historiadores. Pero el hecho de que Francisco de Miranda no tuviese tabúes para bailar con otro hombre, para usar zarcillos, que en su época era muy... digamos, quienes usaban zarcillo eran los piratas y gente que no era de la alta sociedad. Él fue muy transgresor y para mí es un referente bien interesante de romper con patrones estéticos por una parte, pero también evidentemente con patrones políticos. Para mí son grandes referentes, evidentemente. ¿Y alguna anécdota con Chávez que tú recuerdes en tu vida? ¿Qué ha significado el comandante? Mira, yo no tuve la fortuna de conocer a Chávez de cerquita. La única vez que lo vi cerquita fue una vez que fue a Cojedes y estuvo en la avenida Rómulo Betancourt de ahí de mi pueblo de San Carlos. Pero sí recuerdo un video de Chávez que a mí me conmovió muchísimo y digamos que todavía lo escucho y me parece muy vigente, que este video donde hace un regaño a unas autoridades y dice, si aquí vinimos a poner, usa una palabra, aquí vinimos a hacer transformaciones profundas, no a hacer carantoñitas, dice él, pañitos de agua tibia. Para mí ese video particularmente me gusta muchísimo porque Chávez menciona la necesidad de hacer transformaciones profundas y no de poner paños de agua tibia a una enfermedad profunda, lo dice él así textualmente. Y creo que ese video y la historia que cuenta de cómo la juventud vivió su vida. Él cuenta de cómo Ezequiel Zamora tuvo que renunciar a su juventud, cómo Bolívar renunció a su juventud, cómo Maizanta renunció a su juventud, y nos hace ese hilo histórico. Por ahí en YouTube, en Chávez Radical está ese capítulo, y me parece muy bonito como Chávez nos dice y nos invita a las jóvenes de hoy a no repetir la historia, a no perder la juventud, a ejercer la juventud desde espacios protagónicos, participativos, que nos permitan transformar profundamente. Creo que hoy en Venezuela es un reto hermoso que tenemos, pero además es un reto que estamos permanentemente, digamos, derrumbando. Y en tu concepto, ¿cuáles son 3 cualidades que debe tener un líder o una líder? Lo primero es la honestidad. Creo que la honestidad te hace un ser inigualable. Y la honestidad para todo. No, yo siempre tengo problemas con eso porque soy muy honesta y siempre le digo a la gente, no le voy a poner adornitos ni florecitas a lo que digo. Lo que pienso lo debo decir, evidentemente en el marco del respeto. Creo que la voluntad debe ser una cualidad permanente. Que es lo que tú decías, bueno, la gripe nos tumba, pero la voluntad la defines tú. Y la voluntad para seguir avanzando indistintamente de las dificultades, porque además las dificultades te hacen grande, para no rendirte, e incluso la voluntad para reconocer cuando estás cansado y necesitas dar un paso atrás y reconocerte. Y segundo, la escucha. Tercero, la escucha. La capacidad de escuchar, de aprender permanentemente. La escucha se traduce en aprender permanentemente del pueblo, pero además de debatir permanentemente con quienes más saben, que es la gente que vive sus vivencias, que tiene, digamos, la certeza de, desde la economía más pequeña del hogar hasta de cómo tienen los sueños sus hijos, su familia. Y creo que esas son las 3 cualidades que debe tener un líder en cualquier aspecto. Hay quien olvida el poder
que implica escuchar, porque a veces piensas que nada más vas para ser escuchado. Claro. Entonces, eso está atado a la humildad. Pero bueno, Así es. conversábamos nosotros y nosotras con Isamari Matute. Isamari, antes de poner la última canción, yo aquí voy a hacer una tremendura. Un mensaje de tu parte a la juventud venezolana que nos está escuchando a través de Venezuela News Radio y particularmente a través de Palabra de Mujer. Creo que, juventud, invitarte a soñar en grande, a cuestionar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Nosotros se nos enseña y se nos impusieron normas que hoy tenemos que atrevernos a cuestionar, a investigar profundamente, pero sobre todo a pensar en qué país queremos, qué país soñamos y qué país seremos capaces de construir. Hoy, en un momento electoral, sin duda no puedo dejar de decir que tenemos que analizar cuáles son los candidatos y las ofertas electorales indistintamente de cómo pienses. Y piensa en la paz, en la soberanía, que es el hecho de poder ejercer vida en un territorio en libertad. Y piensa en esos sueños que somos capaces de conquistar nosotras y nosotros indistintamente de tu posición política. Creo que construir los sueños es el elemento fundamental que nos hace a nosotros jóvenes. Por ahí hay un dicho siempre que la gente pretende trillar, pero yo creo que es profundo y hay que analizarlo. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y yo eso lo traduzco en que cambiar, transformar, atreverse a discutir cosas, a cuestionar y a soñar en grande es revolucionar el mundo. Y nosotros debemos, sin duda alguna, revolucionar el mundo y atrevernos a soñar en grande, porque para eso venimos. Bueno, fue Isamari Matute por acá en Palabra de Mujer. Nos encontramos el próximo martes. Como Gracias por la siempre, invitación. de 7 a 8 de la noche. Un gusto tenerte acá siempre, Isamari. Además, yo estoy súper cómoda en esta faceta porque me encanta la radio. Pero un gusto tenerte siempre y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes de 7 a 8 de la noche. Gracias por la invitación. Y los invito todos los martes de 7 a 8 de la noche por acá por Venezuela News Radio a que nos escuchen con Palabra de Mujer.